Biblias a Mateo, el Evangelio de Mateo. Cuando usted hable en el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que es el primer evangelio que usted va a encontrar ahí. Y de ahí, usted va a correr para la última página de ese evangelio. Va a ir al capítulo número 28. Ahí se va a detener en el versículo número 19 y 20. 19 y 20. Y dice la palabra del Señor, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Los que no lo tengan, digan misericordia. Amén. Todos están amén. Qué bueno, qué bueno. Dice la palabra del Señor en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Permítanme orar. Señor, te adoramos y te bendecimos, Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios amado, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Gracias por el cuidado que tú tienes con nosotros. Gracias por el cuidado que tú tienes con Henry y con Ivonne, que puedan llegar con bien, darles paz, darles tranquilidad en este tiempo, Señor. Pero ahora, mi Dios amado, estamos listos para adorarte. Estamos listos para exaltar tu nombre a través de la palabra que tú mismo me has dado, Señor. Pon en mi corazón, mi Dios amado, un mensaje transformador, un mensaje que nos amaquee, pero que nos lleve directamente a tu presencia, Dios. Que nos lleve directamente a tu voluntad, que nos lleve directamente al propósito que tú quieres para con nosotros, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, que en esta mañana hemos separado este día para bendecir, pero también, mi Dios amado, es esencial y vital que nosotros seamos transformados, Señor. Seamos, mi Dios del cielo, capaces de convertirnos en personas que puedan expandir el Evangelio, que puedan expandir el mensaje de las buenas nuevas, que podamos expandir y vivir el mensaje de Cristo en nuestras vidas y en los que nos rodean, Señor. Ayúdanos a ser mejores y a poder alcanzar y cumplir la comisión mucho más allá de palabras, de acciones. Te lo pido, mi Dios amado, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Mire, yo no sé usted, pero estamos viviendo en un tiempo diferente a 2000 años atrás. Estamos viviendo un tiempo en que somos capaces de interconectar al mundo. Somos capaces de conectar a un planeta entero en una sola visión. Bueno, el juego mayor visto en la esfera de este planeta es la FIBA, y seguido del Super Bowl. Y dentro de esas dinámicas, el deporte tiene la capacidad de unir a gente de diferentes áreas del planeta, de diferentes hemisferios del planeta, para que en un televisor o en un canal o en un objetivo central puedan reunirse millones y millones y millones de personas. Pero el problema que a mí me parece es que nosotros los cristianos se nos hace en ocasiones imposible reunir a millones y millones de personas en un mismo sentido para poder realizar el propósito que Dios establece para la humanidad. Para la humanidad. Si nos reunimos en diferentes iglesias, nos reunimos. Los domingos nos reunimos en diferentes lugares. Pero no impactamos de tal magnitud como impacta un juego de fútbol, como impacta el Super Bowl,
como puede impactar en la serie mundial, que muchos estuvimos conectados, pero no somos capaces de crear un evento magnificente de tal magnitud que pueda acaparar la atención y las masas para hablar del evangelio de Cristo. Vivimos en una sociedad donde, y yo no sé usted, donde el teléfono se ha convertido en el objetivo y la médula del día. Porque desde que uno se levanta, desde que uno se despierta, se conecta en el teléfono y con el teléfono nos conectamos a otros. Pero en ocasiones no somos capaces de conectarnos con Dios en el día. Estamos viviendo en un tiempo donde nos podemos conectar en cualquier rincón del mundo, pero no podemos utilizar un rincón para conectarnos con Dios. Estamos viviendo en un tiempo donde usted puede enviar una foto, puede enviar un video, y ese video, esa foto puede recorrer el mundo entero en segundos. Pero en ocasiones se nos complica enviar un mensaje para Cristo. Estamos viviendo un tiempo donde el mensaje de Cristo deja de fluir. Muere los domingos dentro de la iglesia. Estamos viviendo un tiempo donde predicamos y el mensaje llega a los corazones de los que están aquí, pero se le hace difícil poder conectar con otros para que ese mensaje de Cristo fluya también para aquellos que no se lograron levantar un domingo temprano. Mire, es necesario que el mensaje que se deposita en usted cada día tenga la capacidad de esparcir, de conectarse, de transformar desde la perspectiva en que somos una red viva que lleva la luz de Cristo en su corazón. ¿Cuántos de ustedes llevan la luz de Cristo en el corazón? Yo llevo la luz de Cristo en el corazón. Así que uno de mis objetivos debe ser conectar con otros para llevar la luz de Cristo en el corazón. Me río porque la pastora desde allá tiene una flashlight y me está alumbrando. Mira, no solo la iglesia debería de transmitir el mensaje desde la perspectiva de la predicación, sino que también tenemos que ser capaces de predicar este mensaje de manera visible. Pastor, ¿qué es eso? Si es que necesitamos no solamente predicar el mensaje, sino vivir el mensaje. La iglesia no puede pasar desapercibida en que el estilo de vida que está viviendo tiene que estar conectado a la palabra de Cristo. Hay gente que está afuera, que te observa, que te ve, que comparte contigo, que se relaciona, pero que no se conecta porque la manera en que tú vives no va acorde con la palabra de Cristo. Hay gente que está necesitando una oración, pero por alguna razón no se acerca a ti a pedir una oración porque la vida en que tú vives no está conectada con el Padre. Yo sé que eso no tiene que ver con mis hermanos de aquí, pero si tú me estás viendo en las redes sociales y estás asentando también este mensaje porque piensas que de alguna manera el estilo de vida que vivió Cristo no es cónsono al tuyo, yo quiero decirte que necesitas reconectarte al Padre. Necesitas convertirte en el Dios visible de alguien. Pastor, pero es que ese es Jesús. Sí, pero los que vivimos bajo la imagen de Jesús, los que vivimos acorde a lo que a voluntad del Padre, los que vivimos acorde, somos reflejos
de Jesús. Que tu testimonio y las acciones que tú realices en tu vida conecten con Cristo. No podemos ser testigos de la cruz si el mensaje y la vivencia que tú vives no te conecta con el que murió en la cruz. No podemos ser testigos de la resurrección si el estilo de vida que tú vives no es recíproco al estilo de vida del que resucitó de la cruz. El mensaje en esta mañana es un llamado a que tú te conviertas en capaz de expandir el mensaje de Cristo para los que nos rodean. Mire, yo estaba en una reunión donde invitaron a la pastora y el chat, el podcast, ¿cómo es que se llama, Yadi? Resonancia. Y yo me puse a buscar qué significa la palabra resonancia. Y lo primero que uno conecta con la palabra resonancia es la resonancia magnética que nos hacen en el MRI, que nos hacen en las rodillas y en el cuerpo. Y son ondas de sonido. Y esas ondas de sonido chocan en las partes de tu cuerpo, específicamente en el cuerpo, que puede dar una imagen de lo que esa resonancia está dando en las rodillas. Y yo decía, nosotros tenemos que convertirnos en personas resonantes. El mensaje de Cristo da en ti. El mensaje de Cristo está en ti. Pero no podemos ser resonantes si el mensaje de Cristo que ha dado en mí no choca a otro. No sé si usted me está entendiendo. Mire, usted y yo necesitamos de ser repartidores del amor de Cristo. Usted y yo necesitamos ser repartidores del amor de Cristo. En casa yo tenía, ahora con las cosas del internet, el internet no me llegaba al cuarto. Así que yo compré unos expandidores de la señal. Así que yo conecté uno en la sala y conecté uno en el cuarto. Bueno, conecté uno en un cuarto y uno en el otro. Y entonces el módem está en la sala. Así que el módem envía la señal y la señal la recoge el expandidor y vuelve y la suelta, para que el otro expandidor la pueda recoger y volverla a soltar. Y así haya internet en toda la casa. El problema es que la pusimos en el cuarto. Y el detalle era que el internet se expandía, no llegaba bien a la primera cajita. Y como no llegaba bien al primer expander, no repartía al otro expander. Así que en casa, por más expander que compramos del internet, no llegaba el internet al cuarto porque lo estábamos utilizando mal. Entonces, si usted y yo vamos a ser expander del Evangelio de Cristo, si usted y yo vamos a ser esparcidores del mensaje de Cristo, necesitamos ser repetidores del mensaje. Yo los veo tan tranquilos que no sé si están entendiendo lo que yo quiero decir. Yo sé que tú sí. Yo sé que tú lo estás entendiendo porque has estado afirmando. Pero yo lo que quiero decirte es que el mensaje de Cristo que está en ti tiene que expandirse para que otro lo reciba. Si tú no estás conectado en el mensaje de Cristo y el mensaje de Cristo que está aquí no sale, hay un problema de conexión. El que está al lado tuyo, si no recibe el mensaje de Cristo, tu vecino no recibe el mensaje de Cristo, el que trabaja en tu casa no recibe el mensaje de Cristo, puede ser que el mensaje haya llegado, pero no haya tenido la oportunidad de expandirse. Mira lo que Jesús está haciendo. Jesús pasa el tiempo de la cruz, cumple todas las promesas y poder que él tenía hacia él. Y Jesús muere cumpliendo la promesa y resucita cumpliendo la otra promesa. Y ahora
se encuentra con los discípulos en el capítulo 28 de Mateo. Pero si usted lo busca en Marcos, si lo busca en Lucas y si lo busca en Juan, lo va a encontrar. Porque esto es un evento trascendental. Es un evento importante en la historia de los evangelios. Jesús está culminando su ministerio en la tierra. Y está ya diciéndole a sus discípulos: id y hacer discípulos. Jesús parece que le está diciendo: ya ustedes recibieron el mensaje. Ya ustedes han sido resonantes del mensaje mío. Ahora les toca expandir el mensaje. Pero no solamente expandirlo, sino formar a otros que puedan expandir el mensaje. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que sea capaz de expandir el mensaje? La mañana de hoy, el mensaje está centrado en Cristo. Pero usted tiene que expandir el mensaje de Cristo. Usted no se puede quedar con lo que se predica aquí. No sea egoísta. Esto es alimento para el alma. Es alimento para el espíritu. No se quede con este alimento. Sea capaz de llevarlo y de esparcirlo al que está a su alrededor. Una de las deficiencias en el mensaje antiguo eran que los profetas, Dios había escogido a su pueblo, le había llevado el mensaje a su pueblo, convivía con su pueblo, pero su pueblo no vivía el mensaje de Dios. El primer problema que usted va a ver en el Antiguo Testamento es que el pueblo no vivía el mensaje de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo no puede convivir con el pueblo. Y usted, si puede convivir con el Espíritu Santo, tiene que convertirse en resonante. Tenemos que convertirnos en esparcidores del mensaje. Por fin me salió la palabra. Esparcidores del mensaje. Cuando llega Jesús, lo primero que hace Jesús es vivir la palabra. Entonces el mensaje de Jesús, ir y predicar el evangelio, no solamente es ir y anunciar el evangelio, sino es que es vivir el evangelio. Dice el texto que Jesús iba y daba un sermón y después se sentaba a enseñar. Porque el próximo paso después de predicar es formar. Así que Jesús llevaba el mensaje con el sermón y luego se sentaba a formar. Y en medio de la vivencia que está teniendo Jesús, se levanta un avivamiento, no porque ellos no tuviesen la palabra, sino porque están empezando a experimentar a la palabra viva encarnada en ellos. Porque esa palabra que se predicaba y que ellos conocían en la Torá, que conocían en el Neblín y conocían en los otros libros, se ha convertido viva y empieza a vivir y a caminar con el pueblo. No podemos formar si no vivimos la palabra de Dios. No somos capaces de enviar el mensaje correcto si no vivimos el mensaje correcto. No somos capaces de expandir el mensaje y de formar a otros si no vivimos lo que predicamos. Para llevar un mensaje de salvación, hay que vivir un mensaje de salvación. Para tú decirle a una persona, Dios está aquí para salvarte, tienes que entender que tú has sido salvado. Para tú vivir una vida diciéndole a alguien, Dios es capaz de sanarte, tienes que vivir al Dios sanador. Tienes que experimentar al Dios sanador. Yo estoy convencido que si alguien se para aquí y dice Dios te va a sanar, pero no dice el testimonio de la sanidad que Dios ha tenido en él,
Mira, la vida de Jesús, cuando Jesús está caminando, va caminando dándose cuenta que la gente está necesitada y empieza a orar por milagros que él vive. Poner la mano sobre alguien no se detiene solamente con decir la palabra, sino con vivir la palabra. Usted también es el instrumento portador, pero usted tiene que vivir el instrumento portador. Usted tiene que caminar con fe, pero tiene que cargar la fe, tiene que activar esa fe. No solamente con decir que yo soy un cristiano significa que Cristo está en mí. Hay que vivir la vida de acorde con los estatutos que Dios nos da. Predicamos un Dios que hace todas las cosas nuevas. ¿Cuántos predican un Dios que hace todas las cosas nuevas? Pero inmediatamente Dios quiere trabajar cosas en nuestro corazón. Le decimos, yo soy así. Ahí no Dios, ahí no. Hay que dejar que Dios nos transforme. Hay que dejar que Dios haga cosas nuevas en nuestro corazón. Hay que dejar que Dios trabaje con nosotros. Y no solamente con ustedes, sino dije con nosotros. Porque el Dios también trabaja con los pastores. Dios trabaja con el líder. Y hay cosas nuevas que uno se va renovando, que si no nos actualizamos y no nos conectamos con el que expande el mensaje, no somos capaces de expandirle el mensaje correcto. Vamos, toca al que está a tu lado y dile, tienes que convertirte en alguien que expanda el mensaje de Cristo. Vamos, tócalo. Dile, tienes que convertirte en alguien que expanda el mensaje de Cristo. Tenemos que convertirnos en alguien que expanda el mensaje de Cristo. Decimos, Cristo, yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero inmediatamente que Dios empieza a trabajar con nosotros, a fortalecer nuestro carácter, a fortalecer nuestro... Decimos, ¡ay, Dios! Todos amamos la historia de Job, hasta que nos toca ser Job. Yo a veces leo Job y digo, wow, este libro está poderoso, hasta que nos toca ser Job. El libro de Job es usted en la vida. Usted pasa por situaciones críticas, usted pasa por situaciones difíciles, pero en todas las situaciones, lo afirmábamos en esta mañana, Dios está con nosotros. Job está viviendo una vida extraordinaria y de repente, de golpe y porrazo, el panorama de Job cambia. La mala suerte llega, las crisis llegan. Hermano, las crisis llegan. Y Job era un servidor y alguien que vivía la palabra de Cristo, la palabra del Señor, como el Señor lo había ordenado. Pero hasta Job, que Dios lo ve como alguien ejemplar, hasta Job carecía de poder ver a Dios, porque solamente lo había escuchado. El mensaje de Job no tiene vivencia si Job no vive el mensaje. Yo no sé a quién Dios le está hablando esta mañana, ni por qué Dios me inquietó con este mensaje. Porque cuando yo pensé este mensaje hace 2 semanas atrás, yo pensaba un mensaje motivador, un mensaje en el que abriera uno el corazón y dijera, somos capaces de expandirnos y todo es bien hermoso. Pero Dios me llevaba a decirnos que para expandir ese mensaje hay que vivirlo. Hay que vivir el mensaje. Y la historia de Job es esa.
Si usted escucha la historia de Job, en la Biblia no hay nada de la historia de Job. No hay nada. No hay una introducción de la historia de cómo Job vivió. Usted va a ver la historia de Moisés y usted sabe cómo fue la historia de Moisés antes de que llegara Dios. Pero en la historia de Job no hay nada que nos explique la vivencia de Job. Sin embargo, el libro que es medular, que tiene varios capítulos hablando de la historia, es el caminar de Job en la vida después de la crisis, para decirnos a lo último que ahora que yo he vivido todas las temporadas, que a mí me ha tocado vivir esto y que me ha tocado vivir aquello, ahora, Dios, que yo puedo verte. Yo te había escuchado, pero ahora te puedo ver. Hay gente que va a escuchar. Es necesario que tú escuches, pero para expandir es necesario que la gente vea a Cristo en ti. Necesitamos ser formados para convertirnos en testigos. Lucas trae esta definición y dice: y ustedes serán testigos. Ustedes serán testigos de Cristo. Ahora, no podemos ser testigos si no somos formados. Y no podemos ser formados si no estás conectado a la imagen de Cristo. Si no estás conectado a la presencia del Dios Todopoderoso. Tú y yo necesitamos ser testigos de Jesús, viviendo el Evangelio de Jesús. Viviéndolo. Primer punto en esta mañana. Esa es la introducción. Tranquilo, he tocado varios puntos que están aquí ya. Primer punto. Tú y yo necesitamos expandir. El mensaje de Cristo necesita expandirse. Y tú tienes dos decisiones: ser parte o no ser parte. Escuchó bien. Ser parte o no ser parte de los que expanden el mensaje. Dice Romanos 10, 14 al 15: ¿y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas obras. ¿Cómo tu vecino va a aceptar al Señor si no somos capaces de ser expandidores del mensaje? ¿Cómo el compañero tuyo de trabajo, cómo el estudiante de la universidad que no conoce a Cristo va a conocerlo si no somos capaces de vivir y expandir el mensaje? El llamado en esta mañana es que te conviertas a alguien que puedas expandir el mensaje de Cristo en tu vida. A veces pensamos que estamos aquí en una silla y que cumplimos y nos levantamos temprano y que Dios no está haciendo nada en nosotros. Pero Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Conviértete en alguien que pueda expandir el mensaje de Cristo. Pablo decía: no se avergüencen del Evangelio. No tengan miedo a hablarle a la gente de lo que Dios está haciendo en ti. En ti, no estoy hablando de más nada, estoy hablando de ti. No tengas miedo de lo que el Dios está haciendo en ti, de contarle a los otros de lo que Dios ha hecho en ti, de contarle a tus amigos de lo que Dios ha hecho en ti, de contarle a tu familia de lo que Dios ha hecho en ti. No te olvides de anunciar las virtudes de aquel que te transformó, de aquel que te cambió, que ya no soy el mismo de antes, que ya hay algo diferente en mí, que yo puedo ir a chinchorrear con alguien, pero no hago lo que ya Cristo limpió de mí. Que yo podía tener una mentalidad agresiva, pero ahora Dios me la cambió y ya no soy agresivo. Que ya no me puedo relacionar en algunas cosas porque ya Dios me cambió. Y que esto bueno que yo estoy viviendo te conviene.
Anuncia el mensaje de lo que Cristo ha hecho en ti. Conviértete en testigo ocular del mensaje de Cristo. Conviértete en aquel que es capaz de expandir el mensaje. Jesús le dijo a sus discípulos: ok, me han recibido, me han visto resucitar, les he dado el mensaje, id y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora, no te quedes en Geset. Jesús parece decirnos hoy: no te quedes en Geset. Ve a Samaria, ve a los confines de la tierra. No te quedes en tu casa, no te quedes en la iglesia aquí en Geset. Ve a tu casa y cuenta lo que Dios está haciendo en la iglesia. Ve a donde la vecina y dile a la vecina. Ve a Walmart y dile a la muchacha de Walmart lo que Dios está haciendo. Anuncio no pagado. Ve a tu trabajo y anuncia lo que Cristo está haciendo. Conviértete en los que esparcen la semilla del evangelio. 2. Conviértete en una señal fuerte y exacta. El problema que tenía el expander es que yo lo puse dentro del cuarto y la señal que enviaba el módem no chocaba con la pared, no llegaba a ser expander. No permitas que una pared detenga el mensaje que Cristo ha depositado en ti. Recibe la señal de Dios en tu vida, pero expande la señal de Cristo fuerte y claro. Mira lo que te estoy diciendo. Recibe el mensaje. Recibe que Dios es un Dios sanador. Recibe que Dios es un Dios extraordinario. Recibe que Dios está haciendo cosas maravillosas. Recibe que Dios está haciendo cosas extraordinarias en ti. Recibe que Dios hace cosas nuevas dentro de ti. Recibe que Dios te liberó del cáncer. Recibe que Dios te ha sanado de cualquier enfermedad. Pero ahora expande ese mensaje fuerte y claro. Dios me sanó, Dios me restauró, Dios me limpió, Dios echó fuera el cáncer. Yo tenía cáncer y ahora no lo tengo porque Dios me sanó. Expande el mensaje de Cristo fuerte y claro. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Fuera de mí nada pueden hacer. Conéctate a la fuente y haz que otros se conecten a la fuente. Recuérdate que es necesario orar. Recuérdate que es necesario mantenerte en comunión con Dios. Recuérdate que es necesario hacer ayunos. Recuérdate que es necesario orar. Recuérdate que es necesario tú saques tiempo, no los miércoles nada más por la mañana. No solamente es los miércoles, tú tienes que orar todos los días. Separa tiempo para hablar con Dios, separa tiempo para relacionarte con Él. Pero también recuerda que sin Él nada podemos hacer. Yo estoy aquí predicándoles a ustedes, pero si no tengo al Espíritu Santo, no tengo nada. Es como hablar al vacío. Mis palabras no tuviesen sentido. Pero el Espíritu Santo que habita en mí y que habita en ustedes hacen que el mensaje se entienda. Que sean capaces de recibir el mensaje. Que sean capaces de conectarse al router que es Cristo. Para que se conviertan en expandidores del mensaje y otros expandidores puedan recibir. ¿Sabe cuál es el problema que nosotros tenemos? Que nosotros predicamos, le hablamos a la gente, pero no vivimos lo que la gente le estamos diciendo. Jesús les dijo a ellos: ustedes son sepulcros blanqueados. Eso es un insulto, ustedes no lo sabían. Esa parte de ahí, lo que pasa es que si lo fueran a traducir hoy en día no podrían poner esas palabras ahí. Pero lo que Jesús le está diciendo con sepulcro blanqueado es un insulto. Jesús le dice: ustedes le dicen a la gente que hagan, pero ustedes no hacen.
mensaje se distorsiona. Entonces no podemos ser un buen esparcidor porque el mensaje se ha enviado. Porque la gente tiene que verlo en ti. La gente dice, yo soy humilde, pero no son humildes nada. La gente dice, es que yo necesito, yo soy empático con mi hermano, yo soy empático, pero no son empáticos. Porque a la hora de dar el mensaje, apuñalan a la hora de dar el mensaje. Uno de los problemas que tenemos como cristianos es que queremos enviar un mensaje de salvación amenazando a la gente. Y no me malinterpretes, Cristo viene. No me malinterpretes, Cristo viene. No me malinterpretes, el infierno existe. Pero ¿por qué no le decimos a la gente que Dios quiere cambiarles, que Dios quiere las cosas para bien antes de decirle, vas a ir para el infierno? Hay cosas que han cambiado. Pero no es porque hay un error, es porque Dios quiere que el mensaje sea el correcto. Dios no quiere que tú aceptes al Señor por miedo. Dios no quiere que tú sigas al Señor por miedo. Dios quiere que tú tengas una relación con Él. Dios quiere que tú anheles estar con Él. Cuando yo me casé con mi esposa, yo anhelaba estar con mi esposa. Yo tenía amistades que me decían, vámonos de hanging, pero vamos solo hombres. Y yo le decía, pues vayan solo. Pero ¿por qué? Y yo le dije, pues si yo me casé. Si yo quisiera salir solo, no me hubiese casado. Es que tú eres un dominado. No. Es que la razón por la cual yo me casé es porque yo amo y me fascina estar con mi esposa. Y yo puedo salir con ustedes, pero no me pueden prohibir que yo salga, que no salga con ella. Porque es que yo quiero salir con ella. No, pero vamos para tal y tal sitio. Pues yo quiero ir con ella para tal y tal sitio. Es que allí, yo quiero ir. No es el problema, yo voy con ella. Si no puedo ir con ella, pues no voy. Somos de Cristo. Usted me está escuchando. Usted es de Cristo. No me malinterprete. Usted es de Cristo. Simplemente expanda el mensaje. Expanda el mensaje. 3. No lo veo aquí. ¿Por qué no veo el 3 aquí? ¿Por qué no veo el 3? Se expandió el mensaje. Estoy orando para que el mensaje no se expanda. Estoy orando para que el mensaje no se expanda. Mire, 3. La expansión del carácter de Cristo. Yo no voy a hablar centradamente de cómo Cristo quiere que nosotros expandamos su carácter. Solamente voy a tocar 3 porque si me pongo a tocar, tenemos una vigilia desde ahora hasta esta hora, hasta el lunes. De tantas cosas que yo pudiese decir. Pero solamente voy a mencionar 3. Dice Gálatas 2:20, con Cristo juntamente estoy crucificado. Y ya no digo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso el apóstol no lo dijo someramente para que estuviese escrito ahí y usted entendiese que Pablo fue crucificado con Cristo y que ahora Cristo vive con Pablo. Es un mensaje para que usted entienda que la experiencia de vida en la que usted y yo vivimos es que juntamente hemos sido crucificados con Cristo y que nuestra vieja criatura ha muerto y que ahora yo no vivo solito con mis acciones y con mis decisiones, sino que Cristo vive en mí y por tal razón en lo que reflejo es a Cristo. Hay 3 cosas que quiero resaltar. En primer lugar, estoy mirando porque en primer lugar, Juan, quizá puede decir 4. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor.
Ayúdame, porque este mensaje es tuyo. Ayúdame. Mire, punto número 1. Lo primero que tú necesitas entender es que el carácter de Cristo va relacionado con el amor. Tiene que ver con amar. De tal manera amó Dios al mundo. El carácter de Cristo está relacionado con el amor. No hay manera de separarlo. No me busque, puede buscar la teología que usted quiera, pero la relación del carácter de Cristo tiene que ver con amor. Tanto es así que Juan lo describe, que Dios es amor. Juan va más en la carta de Juan. Juan dice, y el que no ame a su prójimo no conoce a Dios. Pablo va más profundo, porque Pablo dice, de todo vínculo, el vínculo perfecto es el amor. Si usted quiere conectar con alguien, hay muchas maneras de conectar, pero la mayor manera de conectar es amando al prójimo. Jesús dice, hay 2 mandamientos más importantes. Ama a tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. Ahí has cumplido la ley. Ahí cumpliste los mandamientos. En esos 2 nada más. Porque el carácter de Cristo está totalmente conectado con amar. No hay break. Tiene que ser con amar. Tiene que ser con el amor. Tiene que ser con el amor. Pero Pablo va mucho más profundo a eso. Porque en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, Pablo, que está hablando en los otros 2 capítulos sobre cómo es la iglesia, cómo es el cuerpo de la iglesia, cómo somos un mismo cuerpo, cuáles son los dones, cuál es el fruto del Espíritu, y está hablando de toda esa dinámica. Y en el capítulo 13 lo cierra diciendo, el capítulo 12 lo cierra diciendo, les voy a contar una manera de vivir. Y entonces entra en el capítulo número 13. Un poema extraordinario que nos deberíamos de leerlo de vez en cuando, que lo utilizamos solamente para las parejas. Pero Pablo no le está hablando a las parejas. Pablo le está hablando a la iglesia. Cómo la iglesia tiene que vivir. Y Pablo dice, déjame buscarlo aquí. Pablo dice, podemos tener todos los dones. Usted puede hablar en lengua. Usted puede tener el don de profecía. Usted puede tener el don que usted quiera. Pero si usted no tiene amor, el carácter de Cristo está definido en el amor. A veces pensamos y decimos, es que yo hablo en lengua, es que yo tengo este rol en la iglesia, yo tengo esta posición, yo tengo este ministerio, yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de predicar, pero si en medio de tu experiencia de vida no hay amor, hay un problema. Pablo dice, se da como un... No sé si me ve. Se da como un metal que resuena, que retimba. Se da un metal, y no este que se oye bonito. Se da como ese oído como ese ruido en el oído, como ese ruido que molesta en el tímpano, que es insoportable escuchar. El carácter que necesitamos tener, iglesia, tiene que estar vinculado con el amor. Porque si no, nos convertimos en alguien que no quiere ser escuchado. Nos convertimos en un expander. Alguien que quiere expandir el mensaje de Cristo, pero sin la oportunidad de ser escuchado.
Porque somos como el metal que resuena, como el metal que retiñe, como el metal que hace ruido, no sonido hermoso, sino ruido. 2, necesitamos ser empáticos con los demás. Mira si Jesús fue empático, que dio su vida para que tú tuvieses una relación con su papá. Él tiene una relación con papá. Nosotros somos 3. No necesitamos ser 4. No necesitamos una multitud. Pero Él fue tan empático que dio su vida por ti. Él nos amó de tal manera que dio la vida por usted. Sea empático. Sea capaz de amar a través del servicio a otro. Ayude a otro a que se levante cuando se caiga. Ayude a otro a estar firme con palabras de amor. No con palabras de te lo dije, como me decía mi mamá. Con palabras de afirmación. Es hora de levantarte. Es hora de continuar. El camino ha sido fuerte. El camino ha sido largo. Pero vamos a llegar juntos. Una iglesia que ama y que muestra el carácter de Cristo y se convierte en esparcidor del mensaje. Es una iglesia que ama. Es una iglesia que es empática. 3, es una iglesia generosa. Este acto que estamos haciendo hoy, que yo no lo he hablado mucho porque yo quería predicar sobre la generosidad, pero el Espíritu no me dejó. Yo quería hablar de la generosidad. Qué bueno es dar, es mejor dar que bendecir. Es mejor dar que recibir. Es mejor ser bendecido. No, es mejor bendecir. Es mejor dar a otros. Yo ese es el mensaje que yo tenía. Porque lo que estamos haciendo hoy tiene que ver con bendecir. Tiene que ver con dar, con ser generosos. Pero que no se nos olvide, Yoli, que ese es parte del lenguaje y del carácter del expandir el evangelio. No se aferre a usted. No se aferre a usted. Sea capaz de expandir la generosidad que Dios ha tenido con usted. No lo saque, no lo haga como lo hacen otros que dicen voy a dar porque quiero recibir. O como dicen otros, yo he escuchado a otros que dicen tú quieres una casa, necesitas orar por alguien que quiere una casa y deséale a otro que tenga una casa para que Dios te dé una casa. La generosidad no tiene que ver con eso. La generosidad que Dios habla es una generosidad que no tiene que ver con lo que vamos a recibir. Es una generosidad desinteresada. Dios nos da y de lo que nos da damos. No es que usted da para recibir, pero que seamos generosos. Porque a través de la generosidad hablamos del amor de Cristo. A través de la generosidad somos capaces de entregar lo que Dios nos dio. Yo no sé usted, pero cada vez que yo acepté al Señor y lo primero que quería era servir. No porque yo le debía algo a Dios, porque yo no tengo nada que pagarle a Dios. O sea, no tengo manera de pagarle a Dios. Ni con mi vida yo puedo pagarle a Dios lo que Dios hizo por mí. Ni con el dinero del mundo puedo yo pagarle a Dios lo que Dios hizo por mí. Pero sí puedo hacer que otros coman. Pero sí puedo convertirme en aquel que fue capaz de darle agua a aquel que tenía sed. Fui capaz de curar al enfermo. Fui capaz de orar por él. Porque el mensaje de la generosidad tiene que ver con el amor que Dios ha depositado en ti. Concluyo con esto diciendo el cuarto. Y es que usted y yo necesitamos tener la capacidad de perdonar. No hay mejor manera de todos estos que yo he leído aquí, la generosidad, la empatía, que refleje más el amor que el perdón. Y este es el más complicado, porque mira que nos cuesta perdonar.
Nos cuesta perdonar. Pero se nos olvida que Dios nos perdona. Para ser expandidores del mensaje del amor de Cristo, necesitamos perdonar. Porque Dios nos perdona. Y mira que Dios trajo alegorías para hablar de eso. Del perdón Dios trajo aquella que... Mira esta que... si tú supieses cuánto ha pecado esa. Y Dios trajo una parábola para hablar de eso. Es tanto así que es tan y tan importante el perdón en la vida del cristiano que Dios la colocó exactamente en la oración que nosotros debemos hacer por día. Hay un modelo de oración y en medio de un modelo de oración Dios dice: perdona nuestras ofensas como nosotros a los que nos ofenden, a nuestros deudores, dice otra versión. Dios nos está diciendo: si hay algo que yo quiero poner en ti, es el amor. Si hay algo que yo quiero que tú te grabes, que me pidas día a día, que estés constantemente consciente de lo que tú necesitas vivir para poder reflejar el carácter de Cristo y el amor de Cristo, es que aprendas a perdonar. Pídeme todos los días que yo te perdone como... Este es el único que está condicionado. Como tú perdonas a los demás. Yo te voy a perdonar como tú perdonas a los demás. Vive tu vida perdonando. Vive tu vida perdonando. Vive tu vida perdonando. Porque esa es la manera que se refleja el carácter de Cristo. Perdonando. No, pastor, pero es que usted no sabe. Pero Cristo sí. Hay gente que dice: Señor, yo lo perdono, pero yo quiero que pase peor de lo que yo tuve. Yo lo perdono, pero no olvido. Dios no te pidió que lo olvidaras. Dios te pidió que lo perdonaras. Pedro le dice: ay, ¿cuánto voy a perdonar? Vea el Evangelio. Vea el Evangelio. Cada vez que yo me paro aquí me siguen llegando más cosas de lo que dijo Jesús. De lo que dijo Jesús. Aprenda a perdonar. 70 veces 7, que no significa que 77 veces lo tengo en la lista. Por día. No es que por día. Lo que Jesús está diciendo es: perdona siempre. Perdona siempre. Porque le voy a dar un secreto. El que se queda con el rencor cuando no perdona es usted. El que se queda con el odio cuando no perdona es usted. El que se queda molesto es usted. El que le da rabia es usted. El que se destruye, gracias, el que se destruye es usted. El que se enferma mentalmente es usted. El que rompe la relación con Dios es usted. El que incumple el contrato de su oración es usted. El que quiera sanar, perdone. Una historia del perdón y de la piedra. No la voy a hacer porque me quiero ir. Quiero terminar el sermón. Pero perdone. Tenga la oportunidad de perdonar. Es que no me perdonan. Suelte la piedra. El perdón no es para otro secreto. El perdón no es para otra persona. El perdón es para ti. El perdón, ayúdenlo ahí. El perdón es para ti. El perdón es para ti porque tú puedes decirle te perdono y la otra persona decirte a mí no acepto ningún perdón. Pero yo te perdono. Y yo voy a sentir la paz y el alivio.
La gente lleva una vida confundida diciendo, yo no lo perdono. Y la persona ni siquiera sabe. Y usted lleva toda la vida mencionando, no, porque aquel tiempo, hace 40 años atrás, fulano. ¿Tú sabes quién vivía así? Jacob. Jacob vivía así. Jacob no se había perdonado. Vivía una vida lejos de su hermano y de su familia. Lea la historia. Jacob cuando vuelve tiene miedo. Y dice, voy a mandarle una ofrenda, voy a mandarle los caballos, voy a mandarle los bueyes, voy a mandarle esta ofrenda aquí, voy a mandar esto acá para que me perdone. Y el hermano, muchacho, ¿para qué tú me das eso? Esa uva, ¿para qué tú me das eso? Muchacho, si eso ya se fue. Dios me bendijo a mí también. Deje de desearle el mal a otro. Dígale, que Dios te bendiga y te fructifique. Si Dios te va a bendecir y te va a fructificar a ti también. Amén. Póngase de en pie que voy a concluir con eso. Así que sean emisores, sean repartidores. Hagan que millones se conecten al mensaje del evangelio. Seamos resonantes, llevando un mensaje fuerte y claro, fuerte y preciso. Hagamos que la señal del evangelio nunca sea interrumpida. Y que cada palabra que prediquemos sea una palabra predicada no solamente de voz, sino también con actos, sino también con intención, y que podamos estar conectados a la presencia de Dios y que otros vean a Dios en ti. Permítanme orar. Señor, te adoramos y te bendecimos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Quizá yo tenía unas expectativas diferentes, pero tus expectativas son mucho mejores que las mías. Tus planes son mucho mejores que los míos, Señor. Ayúdanos a vivir, a ser portadores del reino, a ser partícipes de tu reino, Señor. Pero también que seamos parte de los que puedan emitir el mensaje correcto del evangelio, Señor. No solamente con palabras, sino también con nuestras acciones. No solo con una palabra de una predicación, un culto, sino también con levantar a la gente, con abrazar a la gente, con sanar a la gente, por orar por la gente, por abrazar a la gente, mi Dios amado, que seamos capaces de perdonar a la gente, de ser empáticos con la gente, de ser generosos con la gente, mi Dios amado. Ayúdanos a darnos estrategias, Señor amado, de cómo podemos ser más repartidores de tu mensaje. Más que habladores de tu mensaje, repartidores de tu mensaje. Tener un sentido y un propósito por el cual lo hacemos, Señor. Vivir una vida en Cristo que sea capaz de reflejar este mensaje de una manera positiva en otros. Ayúdanos, Señor amado, a ser la iglesia que carga tu mensaje, pero que forma con tu mensaje, que enseña con tu mensaje. Ayúdanos a poder salir de Jesús y que cuando salgamos de aquí, no importa a donde tú nos lleves, ya sea Jerusalén, Samaria o los confines de la tierra, Señor amado, podamos esparcir el mensaje del evangelio. Ya sea en un restaurante, ya sea, mi Dios amado, en Walmart, ya sea, mi Dios amado, en Sam, ya sea en cualquier tienda en la que nos movemos, Señor, ya sea en el parque, ya sea, mi Dios amado, en cualquier lugar que tú hayas decidido ponernos, que podamos ser repartidores del mensaje de Cristo en la vida de los demás. Ayúdanos a anunciar tu extraordinario Dios que tenemos. Ayúdanos a anunciar el poderoso Dios que tenemos. Ayúdanos a anunciar a aquel que es capaz de cambiar nuestros lamentos en baile. Ayúdanos a anunciar, mi Dios amado, que vemos a un Dios, que escuchamos un Dios